Queridos amigos, muy buenas a todos. Qué placer estar nuevamente con ustedes en este espacio donde pues estudiamos la palabra del Señor. Estoy contento de ustedes, que los televidentes, hay unos que siempre están pendientes para estudiar la palabra del Señor, y qué bueno. Y siempre oramos por ustedes para que el Señor Jesús los bendiga. Y bueno, hoy día lunes seguimos estudiando la lección de escuela sabática, ¿verdad? Y bueno, pues queremos orar, vamos a pedirle al Señor de que nos ayude y nos guíe para que podamos tener este estudio tan importante de la lección de escuela sabática, que se trata de hoy, Jesús, el poderoso intercesor. Vamos a ver cómo Jesús también en la Biblia, y claro, ustedes lo sabrán de que Él intercedía por nosotros, pero es muy importante leerlo directamente en la Biblia. Y bueno, vamos a tener la oración para que el Señor nos ayude. Oremos. Bendito Señor, gracias en este momento que vamos a tener este importante estudio de hoy lunes. Pedimos, Señor, de que sea de la mejor manera entendido, Señor, pero siempre pedimos tu Santo Espíritu que nos guíe de la mejor manera. Pido por personas que nos están escuchando, Señor, que tú bendigas sus vidas, Señor. Tú los conoces por nombre y apellidos, que tú los guíes de la mejor manera. Tú sabes que cada quien tiene problemas, dificultades, sea de salud, económicos o lo que sea, Señor. Te ruego que tú los bendigas y que puedan encontrar en ti ese refugio. Por favor, vamos a estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entonces, como dijimos desde el principio, Jesús, el poderoso intercesor, que es lunes hoy. Vamos a buscar Lucas capítulo 3 y el verso 21. Lucas 3 y el verso 21. Dice el texto: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Fue el mismo día, ¿verdad? Y orando, el cielo se abrió. Entonces aquí vemos un texto por lo menos donde vemos de que el Señor Jesús oraba, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos al mismo Lucas, el capítulo 5 y el verso 21. Lucas 5:21, muy bien. El texto dice, Lucas dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? No es 5:21, perdón, es 5:16. El texto es 5:16. Ahí está. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aquí vemos una costumbre que el Señor Jesús tenía de irse, ¿verdad?, a lugares lejanos y a orar. Y el verso 9 y el verso 18, el capítulo 9 y el verso 18. Capítulo 9 y el verso 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, esos por lo menos son algunos de los textos que nosotros vemos en cuanto a Jesús teniendo oración, ¿verdad? Y especialmente ese 5:16 que dice que él se apartaba, y era una costumbre que él tenía de apartarse, de irse allá al desierto, y oraba, meditaba. Y es algo muy bonito cuando de pronto nosotros tenemos también ese momento, ese espacio de encontrarnos solo con Dios y orar allí, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han tenido ese momento especial donde uno tiene así ese encuentro con Dios solo, no en la casa, sino, por ejemplo, a mí me gusta ir a un parque, ¿verdad? Un lugar bastante abierto y orar y estudiar, pero es un momento muy, muy especial, ¿verdad? Salir un poquito de la rutina, y eso es lo que el Señor Jesús hacía: ir al desierto donde no había personas, distracciones. Allí se encontraba con Dios y oraba. Y esas oraciones obviamente eran dirigidas a su misión, a la cual tenía que cumplir, especialmente a ese objetivo que son las personas.
y también oraba por sus discípulos, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que él pedía por sus discípulos, y eso es lo que nosotros debemos hacer, orar por los demás, orar por las personas que están en la misión, ¿verdad? De predicando la palabra del Señor. Y algo muy interesante, la lección de esta semana es que la vida de Jesús fue una vida llena de una constante comunión divina, ¿verdad? Conexión con su Padre, como lo hemos visto en otras veces, cómo Jesús estaba en comunión siempre con su Padre, incluso en el momento de su bautismo, en el momento de su ministerio. Oró también por el poder divino para cumplir con ese propósito en el cual Dios lo había enviado, ¿cierto? Entonces vemos ese ejemplo el cual nosotros debemos de seguir. Y siempre con nosotros, muchas personas dicen que seguir el ejemplo de Jesús es tener el cabello largo, tener esas túnicas, andar en sandalias, tener con la barba. No, mis hermanos, realmente caminar o andar como Jesús anduvo, realmente es hacer la voluntad del Padre, en este caso de nuestro Dios, ¿verdad? Y lo que Jesús hacía era buscar lo que se había perdido, que eran las personas, que son las almas. Y es lo que el Señor quiere que nosotros también logremos a través de nuestro trabajo misionero, poder alcanzar a muchas personas. Y claramente dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? Le dio poder para hacer la voluntad del Padre. Y vamos a encontrar que muchas veces siempre pedía, ¿verdad? Por ejemplo, cuando aquella ocasión, cuando hubo la multiplicación de los panes, ¿verdad? Como él, y de los peces también, como él hacía, dice que levantó los ojos al cielo y oraba. Y qué bonito porque esa multiplicación de los panes y de los peces, la hermana White hace algo bien interesante, porque como encontramos en la Biblia que se iba repartiendo el pan, ¿verdad? Que se iba repartiendo en todos los grupos que se recostaron en la hierba, ¿verdad? Pero dice que después recogieron 12 cestas. Y esas 12 cestas, la hermana White dice que aunque ese pan sobró y esos peces, no es que los hayan botado por ahí, ¿no? Sino que todo el mundo bueno, se les dio de más, y dice que a las aldeas que iban repartiendo ese pan, ¿cierto? Y la hermana White hace una comparación en cuanto a la palabra del Señor. Cómo es que la palabra del Señor le llegó a Jesús, Jesús la reparte a los discípulos a la gente, y la gente la reparte a sus familiares, amigos, a todas las personas que iban por los caminos, porque recuerden que los apóstoles, la gente iba a una fiesta judía, si no estoy mal, creo que era la fiesta de las cabañas, no recuerdo muy bien, pero iba a una fiesta judía muy importante, y como iban llevándose esa comida, ¿verdad? Ese pan, y lo iban repartiendo a otras personas. Pues esto representa también, obviamente, hay una representación de la palabra del Señor, de su evangelio, como ha sido dada también a nosotros a través de Cristo, a través de sus apóstoles, los apóstoles a través de todas esas personas que ellos conocieron, después ellos murieron, y cómo se ha venido dando la palabra del Señor a través de las edades, a través de los años, ¿verdad? Y nos ha llegado a nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer con ese pan? Ese pan también tenemos que repartirlo a muchas personas hasta donde más que podamos. Eso es alcanzar, ¿verdad? La misión. La oración, dice la lección de escuela sabática, que es una forma ordenada por el cielo de combinar nuestra impotencia y debilidad con el poder omnipotente de Dios. Nosotros somos débiles, flacos, ¿verdad? En nuestra fe, en nuestras fuerzas, pero el Señor, ¿verdad?, nos da esa fuerza y ese poder, pero tenemos que pedirlo. Es un medio de elevarnos hacia Dios, el único que puede tocarnos los corazones de aquellos por quienes oramos. Entonces, es bueno saber de qué manera es que Dios nos fortalece para poder cumplir esa misión tan importante. Ahora vamos al libro de Lucas, capítulo 22, ahí mismo donde estábamos anteriormente, pero en el Lucas capítulo 22 y el verso 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34, y dice así: dijo también el Señor: Simón,
Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Verso 32. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón. Y le dijo, Señor, no, estamos leyendo Lucas 22, 31. Lucas capítulo 22, estamos colocando 22, vamos a leerlos desde el 31, ¿ok? Vamos a leerlos del 31 para tener el contexto nuevamente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El verso 32 dice, pero yo he rogado por ti, o sea, ha estado orando por Pedro, ¿verdad? Que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces o niegues 3 veces que me conoces. Entonces, vemos, como lo decía en el verso 32, de que él rogaba por Pedro, ¿sí? Y aquí vemos claramente una forma de interceder, que es lo que Cristo hace por nosotros. Ahora nosotros también tenemos que hacer por otros. Ahora, pero vea lo que dice Hebreos capítulo 7, 25. Hebreos capítulo 7 y el verso 25. Sí, dice el texto, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por quién, por ellos. Entonces aquí claramente vemos en estos dos textos, uno, cómo intercede por Pedro y en este cómo también intercede por nosotros. O sea, el Señor no hace excepción de personas. Dios también intercede por ti, mi querido amigo, mi querido hermano. Tú que has sido llamado a predicar la palabra del Señor, tú que has sido llamado para predicar a aquellos que mueren sin Cristo. Él intercede por ti, ¿verdad? Él intercede por mí y por cada quien. Entonces, los ganadores efectivos, escuche muy bien, los ganadores efectivos de las almas son hombres y mujeres de oración. ¿Sabe que cuando estaba leyendo esta lección, preparándola para este espacio y tenerla con ustedes, sí, me puse a pensar, los ganadores efectivos de almas son hombres y mujeres de oración? Y eso me puse a pensar yo, bueno, como trabajador, como ministro, ¿verdad? ¿Será que estoy ganando las almas debido a mi oración, mucha o poca? Y yo me puse a pensar en esto. Y realmente esto me ha conmovido a decir, wow. Y no solamente es para los que son ministros o pastores, sino para todo laico, toda persona que quiera ganar almas para el Señor. Entonces, sé una persona de oración, sé una persona que realmente se preocupe por las personas. Jesús oró por Pedro, ¿verdad? Por su nombre. Le aseguró a Pedro que en el momento de su mayor tentación estaría orando por él. Qué tremendo, ¿verdad? Saber de que el Señor está pendiente de nosotros, que el Señor nos cuida, que el Señor realmente, pues, nos da, ¿verdad? Ese espacio especial. Y como dijimos el día de ayer, a los apóstoles Jesús no les dijo que iba a ser fácil. Este trabajo de ganar almas no es fácil, ni para el pastor, el que tenga una maestría, el que tenga un doctorado, no es fácil, ¿verdad? Porque se trata de convencer corazones. Y nosotros, o el que estudia, o el laico más preparado, ¿verdad? Con la palabra del Señor, no tiene la fuerza o el poder para cambiar los corazones de las personas. Es una obra combinada con el Espíritu Santo. ¿Qué es la parte nuestra? Es dar el mensaje, predicar, dar alguna literatura, ¿verdad? Y orar por ellos. Ya la conversión la hace el Espíritu Santo. Entonces, qué realidad tan emocionante, ¿verdad?
reconocer que el Maestro también está orando por nosotros, de solo pensar que Él ora también, es por cada uno de nosotros y especialmente por mí, pues es emocionante. Él nos invita a unirnos a Él en esta obra de oración intercesora. Y repito, como dijimos los primeros días, siempre nos preocupamos es orar por nosotros, dame, ayúdame, pero realmente estamos orando por las otras personas. Es lo que queremos recalcar. Y es la pregunta que precisamente el día lunes en la lección, en la parte de abajo, dice, ¿por quién estás orando en este momento? Si estás orando por alguien, qué bueno, solamente piense su nombre y haga una oración en este momento por él. Bendice a la hermanita o el manito tal, ¿verdad? Especialmente por aquellos que no conocen. Pero si tú no tienes en este momento una persona para ganar, es el momento de decir, y te reto en este momento, decir en este momento ya en tu mente, en tu corazón, Señor, yo quiero orar por X persona, ¿verdad? Quiero orar por esa persona, quiero para ganarla para ti, una persona que no esté en tus caminos. Quiero colocar el pensamiento del espíritu de profecía, el pensamiento de las notas de la hermana White, que están bien interesantes. Dice así, ninguna vida estuvo tan llena de trabajo y responsabilidad como la de Jesús. Y, sin embargo, cuán a menudo se le encontraba en oración. Muy importante recalcar esto, siempre a pesar del trabajo, a pesar de que iba y venía y que visitaba y que viajaba, siempre estaban, como dice acá, a menudo se encontraba ¿qué? En oración. Cuán constante era su comunión con Dios. Repetidas veces en la historia de su vida terrenal se encuentran relatos como este. Y va a citar a Marcos, dice, levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar que desierto. ¿Y qué hacía allí? Allí oraba. Qué tremendo. Oraba por todos sus discípulos en el momento y bueno, es bonito saber de que el Señor también ora por nosotros y se juntaban muchas que gentes a oír, perdón, y ser sanadas de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los desiertos y vuelve y repite y oraba. Y aconteció que en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Claramente aquí vemos una combinación de varios textos del espíritu de profecía, de la Biblia, en el espíritu de profecía, y a pesar de los trabajos que tenía, el Señor iba a muchas aldeas, el Señor salía a todo lo que era la región de Judea, ¿verdad? Más hacia el norte, y él simplemente, a pesar de todo ese trabajo y de venir, no es como hoy en día, que te puedes subir a un carro, te puedes subir a un avión, ¿verdad? A una motocicleta, si es posible. No, muchas veces de estos viajes los hacía a pie, ¿verdad? Y se la pasaba sanando, ¿verdad? Ministrando, ¿verdad? A las personas que necesitaban su ayuda. Y la gente dice, si tú lees la palabra del Señor, vas a encontrar de que se amontonaban alrededor de Cristo, ¿verdad? Buscando sanación, escuchando su palabra. Y más sin embargo, cuando llegaban esos momentos de soledad, se apartaba, ¿verdad? Mientras sus discípulos muchas veces se encontraban durmiendo, él se apartaba a orar, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque sabemos de que eso es una lucha que tenemos allí, es una lucha constante de bien contra el mal, y él nos daba ese ejemplo claramente que debemos de orar. En una vida completamente dedicada al beneficio ajeno, el Salvador hallaba necesario referirse de los caminos muy transitados y de las muchedumbres que le seguían día tras día. Debía apartarse de una vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas para buscar ¿qué? Retraimiento y comunión directa con su Padre, una forma de volver a fortalecerse, ¿verdad? Como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependían enteramente de Dios y en el lugar secreto de oración. Buscaba fuerza divina a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y las pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas del alma.
en la comunión con Dios, podía descargarse de los pesares que le abrumaban. Allí encontraba consuelo y que encontraba gozo también, ¿verdad? En su alma. Y es verdad, cuando uno trabaja, como muchas veces como pastores, encontramos que hermanos buscan refugio en uno, ¿verdad? Le cuentan sus problemas, sus dificultades, que lo uno, que lo otro, que se murió un hermano, que se murió la hermanita, que vaya a su velorio, y uno recibe toda esa carga emocional porque las hermanas o hermanos lloran con uno, ¿verdad? Están allí y uno quiere fortalecerlos, y a veces uno tiende a desgastarse por todas estas situaciones, ¿verdad? La predicación, que va, que lo uno, que la televisión, que la lección de escuela sabática, pero tenemos que sacar un momento de decir, voy a desprenderme un momento de todo esto, y tiene que uno buscar a Dios en oración, ¿verdad? Para volver así, tener esa emoción, esa fortaleza, ese gozo, y solamente lo hacemos a través de oración. ¿Y dónde lo hemos aprendido? De la palabra de Dios, del ejemplo de Cristo Jesús. Así, mi querido hermano, pues esperamos de que tú puedas también, si tú eres un misionero y te encuentras en este momento escuchando este relato, y tú a veces te sientes débil y ya como cansado, te invito a que ores, a que saque oración, tiempo para oración, mucha oración, que el Señor te dará fuerzas. Que el Señor Jesús te bendiga a todos ustedes y nos vemos en la próxima lección.